Why you left me alone? Mommy? Please, come back. To license it. Out of sadness, save me. From my damnness, please, Lord. Anytime, Lord. From the dry dust, bring me. Out of these chains, bring me. From the devil's house, take me. Out of darkness, walk me. Out of blindness, lift me. Out of sadness, save me. From my damnness, please, Lord. Chains, bring me. Línea paranormal. ¿Desearías que fuera ficción? Siempre decimos que un espíritu puede tener varias razones para quedarse en este plano. Cosas pendientes que deben realizar, mensajes que quieren dejar antes de partir. Muchos están muy apegados a este mundo y a lo material, de tal manera que no pueden irse o no quieren irse. No hace mucho conocí el relato de boca de una medium muy querida por mí, que contaba cómo tomó conciencia de su don a través de la aparición del fantasma del padre de su amiga, quien después de haberse suicidado aparecía para mostrarle el porqué de tal acto. Esta es una historia que más adelante voy a contar, pero todos tienen una razón para continuar que a veces va mucho más allá de la razón misma. Muchos no se van por culpa, otros por venganza, y están muy enojados y descargan su ira en contra de los vivos. Pero hay un tipo de fantasma en particular que hemos escuchado más de una vez en muchos cuentos e inclusive en películas, y son aquellos que buscan justicia desde el otro lado. Hay una historia que con el pasar de los años se transformó en una leyenda y es conocida hasta hoy en día como el fantasma de Greenbrier. En el verano de 1896, un hombre llamado Erasmus Shue se mudó de Drop Mountain, en el condado de Pocahontas, al tranquilo pueblo de Lipsey's Mill, en el condado de Greenbrier. Erasmus era un hombre alto, musculoso y muy guapo. Aceptó un trabajo en la herrería de un hombre llamado James Cruikshank. En ese entonces, ya el hombre Erasmus era extraño, así que a menudo se presentaba como Edward o Eddie, pero todos lo llamaban Truth. Poco después de su llegada, Truth conoció a la hija de un granjero llamada Elva Sona Hister. Sona se enamoró instantáneamente de Truth y él de ella. Se cortejaron por un corto tiempo y se casaron en la iglesia metodista el 20 de octubre de 1896. Parecían tener un matrimonio feliz, pero nadie realmente sabía lo que sucedía puertas adentro. En enero de 1897, Truth se fue a la casa de Martha Jones, una amiga de la familia, mejor conocida como la tía Marta, y preguntó si su hijo, Anderson Jones, podía ir a su casa a hacer las tareas del hogar y ver si Sona necesitaba algo de la tienda, ya que se sentía un poco enferma. El niño fue a la casa, entró y se horrorizó al encontrar el cuerpo sin vida de Sona Shue, de 23 años, al pie de las escaleras. Sona estaba acostada boca abajo, con un brazo extendido, las piernas estiradas. Tenía el otro brazo metido debajo del pecho y la cabeza estaba torcida. La costumbre victoriana dictaba que las familias y las amigas lavaran y vistieran al difunto, pero cuando el médico llegó, el doctor Knapp, Truth
ya había preparado a Sona para su funeral. La vistió con un vestido largo de cuello alto. Adornó su cuello con una bufanda que parecía no hacer juego con el resto de la ropa, pero él insistía en que era su favorita. El doctor Knapp realizó una autopsia que fue más para mostrar que se estaba haciendo algo que para sacar a la luz la causa de la muerte. Truth estaba extrañamente abrumado por el dolor. Los lamentos eran desgarradores, no eran característicos del herrero, que era una persona dura, así que estaban todos muy afligidos por su pesar. El doctor Knapp pensó que debería darle privacidad y respeto al viudo y concluyó su examen, atribuyendo la muerte a un desmayo eterno. Hoy en día llamamos a eso ataque al corazón. Como era costumbre, Truth celebró un velorio en la casa. Los dolientes se reunieron para presentar sus respetos, pero Truth no permitió que nadie se acercara a Sona y especialmente a su cabeza. Estaba extrañamente preocupado por cómo Sona lucía. Se ocupó de arreglar las bufandas, le puso un velo y le apoyó la cabeza en almohadas. Afirmó que quería hacerla sentir más cómoda y siguió llorando, afligido y paseándose frente al ataúd abierto hasta que la enterraron en el cementerio metodista de Soul Chapel. La mayoría de los amigos y familiares de Sona no prestaron atención a la muestra de dolor de Truth. Era extraña, pero no era sospechosa. A fin de cuentas, era su esposo. Todos pensaron eso, excepto la madre de Sona, Mary Jane Hister. Para Mary Jane, algo no cuadraba con su yerno, pero no podía precisar la razón. Sona era su única hija y también su mejor amiga. Sona pasó toda su vida en Richlands. Debe haber sido muy doloroso para Mary Jane cuando Sona se mudó a las remotas colinas de Lipsey's Mill, al otro lado del condado de Greenbrier, para hacer un hogar con una persona que respondía al nombre de Truth. Quizás fue la intuición de su madre, pero Mary Jane simplemente sabía que él tenía algo que ver con la muerte de su hija. Ante esta preocupación, una amiga llamada Mary le dijo que como era creyente y conocía la Biblia, rezara sin cesar, tal como lo dijera el capítulo 5 de Tesalonicenses. Mary Jane rezó durante noches enteras para que su hija regresara de alguna manera, aunque sea solo para que le cuente su versión de las cosas o para decir adiós. Después de varias noches de oración e inquietud, justo cuando Mary Jane se acostaba, una extraña luz entró en su dormitorio. Un aura comenzó a tomar una forma humana. Después de unos momentos de asombro, su hija, una vez más, se paró frente a ella, pero no se quedó ahí parada como una visión fantástica, sino que su hija le habló. El fantasma de Sona le contó a su madre sobre la noche en que murió, la noche anterior a que el joven Anderson encontrara su cuerpo. Truth llegó a su casa, miró el banquete que preparó su esposa. Ella le sirvió manteca de manzana, un poco de mermelada y pan. Ella no cocinaba de ninguna manera, y este hecho tan simple hizo que Truth se enfureciera. La atacó y puso una mano a cada lado de su cabeza. Con un movimiento rápido, explicó el fantasma, le rompió el cuello. El fantasma de Sona reveló que no era la primera vez que su esposo la golpeaba. Truth, a diferencia de lo que se mostraba ante la sociedad, tenía un temperamento terrible y no se podía razonar con él, y era una persona sumamente violenta. Sona también empezó a describir el vecindario en el que vivían y la vista desde su casa, ya que Mary Jane nunca los había visitado en los meses en que se habían casado. El espíritu se desvaneció, pero regresó durante 4 noches. En la segunda noche, volvió a contarle a su madre cómo Truth
le apretó el cuello. Específicamente, el fantasma dijo que se lo quebró en el primer giro. En la última noche, como para hacer su último testimonio, Sona, ante la mirada aterrorizada de su madre, giró su cabeza 180 grados para mostrarle a ella lo roto que estaba su cuello. Armada con la historia de Sona, Mary Jane visitó al fiscal John Preston en Lewisburg. Por supuesto, el señor Preston descartó la experiencia paranormal de Mary Jane y lo atribuyó al dolor que alimentaba las alucinaciones de una madre en duelo. Aunque el hecho que le interesó al fiscal era el que el Dr. Knapp no realizó ninguna investigación exhaustiva. Por esa razón, John Preston ordenó que se desenterrara el cuerpo de la Sona. El Dr. Knapp realizó el segundo examen post-mortem junto a otros 2 médicos, con Truth presente. Truth mantuvo la compostura mientras los médicos examinaban la parte inferior del cuerpo. Se sintió visiblemente conmocionado cuando los médicos se acercaron a revisar la cabeza y el cuello. Para sorpresa de todos, el cadáver de Sona tenía moretones justamente en el cuello, con forma de dedos. Su tráquea estaba aplastada. Lo más sorprendente es que su cuello se fracturó en la primera y segunda vértebra, precisamente como afirmó el espíritu. La investigación se llevó a cabo el 1 de marzo de 1897. Truth no aceptó ninguna responsabilidad en la muerte de su esposa. El jurado no pudo pasar por alto la creciente evidencia circunstancial y lo acusó de asesinato. El juicio de Truth comenzó en Lewisburg el 30 de junio de ese año. Durante su tiempo en el estrado, Truth afirmó que los cargos eran consecuencia de tener una suegra rencorosa y nada más. Continuó con detalles minuciosos y rápidamente negó cualquier condena. El jurado se enteró en pleno juicio de que Truth no solo había sido un famoso ladrón de caballos, sino que Sona era su tercera esposa. La primera lo había abandonado porque él la golpeaba y la segunda murió repentina e inexplicablemente. John Preston, el fiscal, se mostró reacio a tener a Mary Jane Hister como testigo. Estaba seguro de que contar sus historias fantasmales de Sona iban a desacreditarla ante los ojos de la corte. Pero la defensa la llamó con aires de suficiencia a Mary Jane para asegurarse de que su historia quedaría en ridículo. Escuché que tuvo algún tipo de sueño o visión que la llevó a este examen post-mortem, declaró la defensa. Mary Jane les aseguró que no era un sueño. La presencia de su hija era tan real como cualquiera en la sala del tribunal y nunca había estado más despierta. Mary Jane conocía los detalles del asesinato que nadie más conocía. Sabía dónde la mataron, qué vestía y cada una de sus heridas. El jurado se quedó con pruebas circunstanciales y el juez advirtió: no hay un término medio para que el jurado tome. El veredicto debe ser inevitable y, lógicamente, asesinato en primer grado o absolución. El jurado estuvo reunido durante 1 hora y 10 minutos antes de encontrar culpable de asesinato a Erasmus Truth Shue. Fue condenado a cadena perpetua. El 13 de marzo de 1900, Truth murió en la penitenciaría estatal de Virginia Occidental a la edad de 39 años. Mary Jane nunca dejó de creer que su hija la visitó después de la muerte. En septiembre de 1916, Mary Jane murió, y a partir de ese momento no se han reportado más avistamientos del espíritu de Sona. A veces los fantasmas se quedan o vuelven de la tumba para buscar justicia y, por suerte,
en muchos casos, la encuentran. Rockabye baby on the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. When the bow breaks, the cradle will fall, and down will come the baby, cradle and all. Rockabye baby on the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. When the bow breaks, the cradle will fall, and down will come the baby, cradle and all. Rockabye baby on the treetop. When the wind blows, the cradle will